Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 581, aliviado. No pasó mucho tiempo antes de que llegara otro grupo de refuerzos, un equipo de élites de rango monarca liderado por un señor supremo de clase guerrero con un traje de látex negro que parecía más propio de un vídeo de ídolos que del campo de batalla. ¿Quién manda aquí?, preguntó. Carl se levantó de su asiento para mirarla. Actualmente soy responsable de este lugar, puedes llamarme Carl. El señor supremo asintió, soy Tabitha, y este es mi equipo, tomaremos el control de esta reliquia, gracias por su dedicación, pueden continuar con sus tareas asignadas si no se les asignó permanecer aquí. Fue una respuesta desapasionada, no como si quisiera que se fuera, sino más bien como si no le importara dónde estaba, ya que ella solo estaba allí para hacer un trabajo. Entendido, señor supremo, nos dirigíamos al este, así que, en cuanto les presente a su equipo a los demás líderes, me llevaré a mi grupo y seguiré mi camino. Primero, tenemos al bibliotecario Gareth, del templo de Wheaton, que ha venido a estudiar el efecto de la reliquia en los distintos candidatos. Luego está el coronel Lu, quien está temporalmente a cargo de las fuerzas del Imperio Newbon, es un excelente guerrero y es fácil llevarse bien con él, especialmente si tienes conocimientos de agricultura. El comandante Jamison está al mando del regimiento de artillería, y a su lado está la suma sacerdote Dolores, quien supervisa la infantería. La sacerdotisa de guerra vestida de rojo asintió con un simple saludo al señor supremo, y solo le dedicó unos segundos antes de volver a reorganizar sus tropas. ¿No hay ningún líder de la nación de la bestia divina aquí?, preguntó la señora Tabitha. Gareth sonrió entre dientes y luego hizo un gesto entre él y Carl. Hoy representamos a la nación de la bestia divina, no consideraron oportuno dejar una fuerza militar aquí sin reclutas. ¿Cómo podría un élite liderar la nación de la bestia divina?, preguntó confundida. Es un maestro de bestias, lo acompañan 4 bestias divinas de rango real, las únicas presentes, así que el príncipe Carl lidera su fuerza, mientras que yo soy el investigador imparcial. El señor supremo se encogió de hombros, y Carl notó cómo Dana se sonrojó y Tessa pareció un poco disgustada por la forma en que su ajustado traje de látex se movió y tiró con el movimiento. Pero también notó que era una habilidad defensiva de rango Overlord. ¿Por qué parecía así? Era un misterio, pero por qué no llevaba nada encima era aún más misterioso, a menos que sus habilidades le otorgaran una agilidad extrema y necesitara el material flexible sin impedimentos para moverse. En ese caso, queda despedido, príncipe Carl, el honorable bibliotecario puede asumir el liderazgo hasta que las bestias divinas consideren oportuno enviar un reemplazo. Carl hizo una reverencia al señor supremo e indicó a su equipo que se uniera a él. 5 personas serían demasiadas para estar cómodas en el lomo de Hawk, así que Carl dejó que Dana montara mientras los clérigos subían a Thor y Rae preparaba sus golems para los jinetes. Los otros élites parecían intrigados por el proceso, y más aún cuando Thor comenzó a trotar con sus pasajeros, mientras Hawk se disparaba hacia el cielo. Esta vez, usó su barrera para sujetar a Dana, acunándola como una silla ergonómica con soporte para la cabeza. Eso le facilitó mucho la conducción cuando quiso hacer cambios de dirección extremos. Gareth suspiró al verlos huir, en realidad no les asustaba el temperamento del señor supremo, solo querían divertirse y no quedarse allí sentados, siendo atacados mientras estaban sentados frente a un enorme objetivo brillante. No podía culparlos, su plan de explorar un templo antiguo parecía mucho más divertido que obtener información sobre las mismas 3 opciones básicas de clase una y otra vez. Muy pocos voluntarios consiguieron una opción avanzada, y Gareth ya se había dado cuenta de que estas opciones estaban relacionadas con las habilidades del solicitante. De hecho, incluso tenía una tabla bastante fiable para determinar si un mago obtendría la opción de hoja hechicera o no.
Los jóvenes podían elegir clases, pero las naciones seguían enviando a aquellos que ya estaban haciendo una formación para una especialidad, por lo que no elegían ninguna de las opciones divertidas que habían descrito. Eso tenía que cambiar. Gareth envió un mensaje al templo de Bruce en la nación de las bestias divinas. Necesitaba 50 bestias jóvenes o hombres bestia que aún no hubieran comenzado su entrenamiento para animarlos a probar las otras clases y ver qué hacían. Tenían una lista completa de todos los niños prometedores de la nación que habían sido traídos a uno de los templos para la tradicional bendición de los recién nacidos, y tenían toda la información de inscripción escolar de aquellos que estaban en el grupo de edad adecuado para adquirir habilidades del sistema. Tenía que haber algunos buenos allí, y si no llegaba a verlos, era una enorme pérdida de oportunidad. A Gareth solo le tomó un momento elaborar un mensaje y aún menos tiempo para que le enviaran una respuesta positiva a la idea. Ortos echó un vistazo al mensaje entrante y luego decidió que tenía el grupo perfecto. Había una clase para inadaptados en la escuela de Holny, específicamente para bestias y hombres bestia que querían seguir caminos inapropiados para su especie. Si consiguieran una clase que cumpliera sus ambiciones, tendrían una excelente oportunidad de crecer como algo más que unos vagos. Carl estaba casi en el horizonte cuando el portal se abrió y Hawk comenzó a reír. Un centenar de bestias jóvenes y hombres bestia acababan de llegar para usar la reliquia, lo cual era justo según las reglas de división de uso, pero los estudiantes que veían los élites recién llegados no eran lo que nadie esperaba. Había una comadreja del bosque vestida de herrero, a pesar de pesar solo 2 kilos, un oso terrible con collares de cuentas chamánicos, un pariente zorro que vestía pantalones de cuero y llevaba hachas de batalla gemelas, y a partir de ahí todo se volvió más loco. Esa idea impulsó al coronel Lu a hacer lo mismo, y si la clave no fuera encontrar a los más cualificados, sino encontrar a los raros y capacitarlos. Así que llamó a otros 20 de su nación, y llegaron en los siguientes 10 minutos, mientras el primer grupo se organizaba en el orbe. Habían enviado todo tipo de opciones alocadas desde Newbon. Había un jefe de guerra orco que quería ser mago, pero que por el momento solo sabía usar el puño. Una súcubo que había jurado celibato y solo se alimentaba de segunda mano, y un niño minotauro que ansiaba ser chef. El coronel reconoció a uno de sus vecinos. Debieron de llevarlo a la fortaleza después de que el coronel y los demás defensores de rango real fueran llamados al servicio. ¿Qué pasa con todos estos inadaptados?, preguntó la señora Tabitha al ver a los recién llegados formando fila y darse cuenta de que había un patrón. Es una idea del bibliotecario, y si el orbe es mejor para quienes no buscan un camino convencional. Quienes desean desafiar el destino y convertirse en algo más de lo que nacieron para ser. Los humanos pueden ser cualquier cosa, en realidad, porque no nacen con valor ni habilidades reales, ni siquiera son lo suficientemente fuertes para la agricultura o la minería hasta que se entrenan, pero nuestra gente tiene caminos innatos que les resultan fáciles. Pero este orbe podría ser la clave para abrir más futuros a nuestros hijos. Veremos cuando salgan los primeros si logran lograrlo, explicó el coronel Lu. ¿Y esperas que esto tenga éxito?, preguntó Tabitha. El minotauro asintió. Solo espera, estoy seguro de que al menos algunas bestias tendrán éxito, mientras que las demás al menos tendrán un camino propio. El primero en salir fue el chico zorro, que ahora brillaba con energía roja y vestía una armadura de metal negro. He encontrado mi nueva vocación, seré un caballero de sangre, declaró. El bibliotecario Gareth sonrió. Es una noticia maravillosa, y no soy un pícaro en absoluto, tal como deseabas. Ahora, ven a cortar todo y podrás practicar tus nuevas habilidades en el campo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 582, demasiado lento para escapar.
Karl y su grupo habían avanzado tanto cuando se puso el sol que no tenían idea de cuánto caos había causado Karl simplemente ordenando a todos que comenzaran a usar el orbe. Todos los demás asumieron que era una orden del arzobispo, así que simplemente lo siguieron. Sin embargo, cuando los tótems regresaron después de cenar, quedaron profundamente desconcertados al ver a cientos de usuarios adolescentes del sistema recién despertados, acababan de acordar el horario para usar el orbe. Pero todos los convocados formaban una doble fila, lo que permitía a las naciones, incluida la nación Beastkin, que ni siquiera había participado en la negociación, usar el orbe por igual. ¿Qué es esto?, preguntó Lord Nag, el dragón negro. Seguimos las instrucciones del grupo que relevamos, doble fila, acceso igual para ambos grupos. Se decía que las bestias divinas formaban parte de la delegación Newborn, y los representantes de la nación Beastkin pagaron por su acceso como parte de la cuota de la nación del dragón dorado, explicó la señora Tabitha, sin comprender el enojo del dragón. ¿Y a quién relevaste para que estableciera esta política?, preguntó el dragón, al príncipe Karl, el amo de las bestias. El dragón negro comenzó a reír, mientras el arzobispo esbozó una sonrisa triste. Supongo que no dijo a dónde iba, ¿verdad?, preguntó el arzobispo. A un templo de la nación de los hombres bestia, cerca de la cabecera de algún río, respondió Tabitha encogiéndose de hombros. El río Seabingin, aclaró el bibliotecario Gareth. Bien, ya sé dónde está, parece que todas nuestras negociaciones fueron innecesarias y todos pueden compartir también. Ahora, vamos a tener una larga conversación con cierto joven élite sobre el significado de las palabras decisión ejecutiva. Tabitha se echó a reír al darse cuenta de lo sucedido. Alguien había decidido actuar mientras los tótems negociaban, y no esperaba que regresaran a tiempo para que alguien lo atrapara. El joven príncipe era valiente, ella se lo concedería, quizás no muy brillante, pero tenía iniciativa. Como nota positiva, incluso entre los incompatibles, no ha habido heridos ni muertos. El bibliotecario Gareth informó a los dos líderes del rango tótem. Esto lo convirtió en un recurso superior a la inyección divina, y la prueba tuvo una tasa de éxito superior al 50% en general, que aumentó con la juventud. Entre los menores de 15 años o su equivalente para su especie, casi 3 de cada 4 obtuvieron una clase. ¡Qué buena noticia! Nos aseguraremos de que haya un suministro constante de candidatos mientras el juicio siga abierto. ¿Sabemos la hora exacta de apertura?, preguntó el arzobispo. No la sé, pero tengo entendido que el portal se abrió temprano esta mañana. El arzobispo asintió. Entonces, nos queda mucho tiempo. Como si el mundo quisiera fastidiarlo, fue en ese momento que la luz del orbe comenzó a parpadear. Su energía parecía tan fuerte como siempre, pero algo estaba cambiando. Luego se estabilizó y volvió a aparecer tal como estaba antes. No más banderas rojas, insistió el dragón negro. Apoyado. Veamos quién sale ahora. Quizás se hizo una elección interesante. ¿Quién está ahí ahora mismo?, preguntó Lord Nag, volviéndose hacia su compañero dragón. El bibliotecario Gareth se encogió de hombros. Un grupo de inadaptados de la capital Newborn y un par de acólitos de las bestias divinas, casi todos ya han entrado, los demás solo están practicando sus nuevas habilidades por allá, explicó el dragón azul. Los dos tótems observaron la situación y asintieron con satisfacción. Muy bien, les dejamos esto a ustedes, que están aquí. Envíen un mensaje cuando hayan terminado o se queden sin voluntarios y regresaremos, insistió Lord Nag. Sí, hermano, respondió Gareth. El arzobispo cerró los ojos para enfocar y luego frunció el ceño. ¿Cómo puede estar a 5 kilómetros de sí mismo? Creo que sus bestias me están alterando la puntería. El dragón negro se sonrió entre dientes y se agachó para que el arzobispo pudiera subirse a su espalda. Abre el portal en el aire y los encontraremos. Karl detuvo abruptamente su montura golem cuando una enorme cabeza de dragón apareció a través de un portal a 20 metros frente a él.
Lord Nag, buenas tardes, ¿qué tal la cena? Saludó Karl al dragón, y entonces se dio cuenta de que el arzobispo estaba de espaldas a él. Arzobispo, que la bendición del dragón mundial sea con usted. El arzobispo descendió flotando del lomo del dragón, y Nag recuperó su forma humanoide. Nos han informado que esperaron menos de 5 minutos después de nuestra partida para hablar sobre la rotación de uso antes de decidir simplemente enviar a todos los presentes a la prueba y empezar a llamar a más personas, comenzó el arzobispo. Su eminencia, quisiera aclarar que no fui yo quien pidió que viniera más gente a la prueba, simplemente establecí unas pautas de uso que todos pudieran seguir hasta que se tomara su decisión final. Es una forma hermosa de decir que no hizo caso y simplemente hizo lo que quiso. Nag asintió. Gracias. El arzobispo ocultó su diversión por la forma en que el maestro de las bestias no se rindió, incluso frente a un dragón negro de rango tótem. Puede que sea confianza, o puede que simplemente no sea consciente del peligro, pero podía sentir que la actitud de Karl se debía en parte a sus bestias vinculadas, y con 3 depredadores máximos vinculados a él, no era de extrañar que estuviera seguro de sí mismo hasta el nivel de arrogancia. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Kara. Si da 2 pasos más hacia adelante, lo consideraré. Karl estuvo de acuerdo. Nag inclinó la cabeza con curiosidad y lanzó un hechizo, luego otro. Intentas averiguar qué me dicen mis bestias, ¿verdad? Ortos me dijo que la manera más fácil es escuchar mis pensamientos porque pienso las palabras tal como las oigo, sugirió Karl. El dragón negro asintió. Esa no es mi especialidad, estoy observando tu intención, y fluctúa constantemente, como un arco iris de intenciones diferentes mezcladas. Me pregunto cuál es cuál. Supongo que la que se centra en la maldad es la reina Naga. Karl negó con la cabeza. No, es el tejón del vacío alado, tiene debilidad por los dragones. El arzobispo parecía preocupado de que Karl cometiera alguna estupidez, pero Nag simplemente se divertía. A la diosa oscura le encantan las criaturas pequeñas e intrépidas, a menudo se salen con la suya, cosas que ninguna criatura más grande podría. Oí lo que le hizo a Ortos. Creo que es una advertencia, señaló Kara. Definitivamente él se dio cuenta de tus travesuras. Remy estuvo de acuerdo. Tendré que encontrar unos nuevos. El arzobispo se aclaró la garganta. Los escoltaremos al templo, por si acaso hay algo allí. Desafortunadamente, el clan de los espadachines no podrá acompañarnos, pero el príncipe Corbin recibirá crédito por sus informes si se encuentra algo. A Corbin lo habían estafado de verdad con este trato. Él fue quien quiso ir allí desde el principio. Karl solo esperaba que hubiera algo bueno para Thor. Eso suena maravilloso, gracias por su ayuda. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 583, El Templo Perdido. El dragón negro o el arzobispo debían saber exactamente a dónde iban porque el portal se abría justo al lado de un templo que se parecía exactamente al templo escalonado de la primera instancia de prueba en la que Karl había entrado. Hay una abertura arriba, ¿quiere que lo lleve allí para comenzar la investigación?, preguntó Nag. Karl negó con la cabeza. No, creo que es importante que subas las escaleras. Esto es idéntico a un templo del dragón mundial en una prueba en la que participé. El objetivo era llegar lo más alto posible. Puede que este esté roto, pero si queda incluso un poco de magia, será importante que hayamos subido por nuestros propios medios, explicó Karl. Todas las bestias salieron a examinar el templo, y Hawk sintió una profunda nostalgia. Ahora sería mucho más fácil subir las escaleras, era enorme, y quizá incluso pudiera subir 3 a la vez. Karl abrió el camino, luego se detuvo y rodeó el templo hacia el lado izquierdo. Si no me equivoco, este solía ser el lado de la prueba de fuerza, explicó. Karl entró en el templo y comenzó su ascenso. No hubo resistencia mágica, ni señal de respuesta del templo, pero aún así continuó subiendo los 1000 escalones hasta la cima. Al menos, fue un buen ejercicio.
Los demás lo siguieron, curiosos por ver si Carl podría provocar una respuesta del templo imitando su función de prueba. Estaban a punto de desistir cuando Carl llegó a la cima y no ocurrió nada, pero al dar un paso más, el templo comenzó a latir lentamente con energía, una leve señal, pero creciente. Bueno, lo haré, realmente respondió a tu técnica. ¿Qué crees que deberías hacer ahora?, preguntó Nacht. El arzobispo tomaba notas mientras se acercaba, asegurándose de no perderse ningún detalle. El anciano clérigo seguramente tenía ideas, pues era el mayor experto del mundo en el tema, pero Carl optó por la idea más sencilla primero. Hay algo que parece una caja de ofrendas en el altar, empezaré con eso. El altar estaba hecho de la misma piedra gris antigua que el resto del templo, pero la caja era de latón muy desgastado y, muy probablemente, estaba atornillada si todavía estaba allí. Carl metió la mano en su inventario y sacó una pieza de equipo que sabía que era compatible con el sistema del último resurgimiento y colocó la daga mágica en el cofre de ofrendas. La daga desapareció tan pronto como la colocó en la caja, y Carl esperó a ver si pasaba algo o si todos tenían que hacer una ofrenda. El poder en el templo estaba creciendo, pero no todos estaban aún en la cima, ya que los clérigos y Dana carecían de la resistencia sobrehumana de Carl, Ofelia o el dragón. Finalmente, todos llegaron a la cima del templo y el nivel de poder comenzó a crecer proporcionalmente al número de personas reunidas alrededor del altar. ¿Vamos a hacer algo?, preguntó Ofelia. Primero, esperamos unos minutos más, luego le ofreceremos algunos tesoros mejorados del sistema en la caja de ofrendas. Aceptó la daga que le ofrecí, así que sé que funciona, al menos un poco, explicó Carl. Después de unos minutos, el crecimiento del poder pareció disminuir, pero el arzobispo tuvo una idea. Creo que simplemente le falta maná para continuar. Claramente lo activaste bien, pero no puede completar su tarea. Entre Nacht y yo, deberíamos poder arreglarlo, explicó con voz cansada. Por primera vez, Carl notó que el arzobispo no era un hombre joven, ni lo que podría llamarse de mediana edad, ni siquiera envejecido. Tras su barba y sus ojos claros, era evidentemente mayor y quizá no le quedaran más que unos pocos años de vida. Pero una vez recuperado de la larga subida por las escaleras, el aura intensa regresó y los dos tótems comenzaron a concentrar su energía en lo que sucedía en la pirámide. Eso la estaba revitalizando, y Carl sonrió al darse cuenta de que Corbin tenía razón. Había algo inmensamente poderoso allí. Era tenue, pero la energía que emanaba no se parecía a nada que Carl hubiera sentido antes. Casi parecía sagrado, pero no de una forma que Carl pudiera identificar. Quizás realmente habían encontrado la tumba de un semidios. De ser así, Corbin estaría devastado, incluso si se le atribuía el mérito del hallazgo inicial. El dragón negro sonrió. Lo presiento, hay algo extraordinario aquí, prepárense, creo que se va a activar. El aire pareció retorcerse, como si se abriera una anomalía, y entonces Carl quedó flotando en el vacío. No había nada a su alrededor, solo oscuridad absoluta. Durante la primera mitad de un segundo. Entonces sintió que el viento pasaba por su rostro y alteró cuerpo llameante, de modo que emitió una gran cantidad de luz. A su derecha, Lord Nacht desplegaba sus alas para planear suavemente por la zona. Carl llamó a Hawk, solo para descubrir que la bestia no había regresado a su espacio y que él no estaba allí, dondequiera que estuvieran. Carl se movió para aplanarse contra el viento, frenando su caída, y esperó a que el suelo apareciera a la vista. Nacht ya estaba muy por encima de él, pues el dragón acababa de abrir las alas. No se dio cuenta de inmediato de que Carl estaba a su lado y no podía volar, así que su primer instinto fue explorar la zona. Entonces Carl se dio cuenta de que no necesitaba volar, podía cambiar su armadura y esperar que se adaptara. Bestial Raiment fue removido y reactivado, dándole un nuevo patrón de armadura con una capa de tela que conectaba sus extremidades y que le permitía volar por el aire, reduciendo en gran medida su velocidad de caída. Buena decisión, jefe, Remy lo felicitó.
¿Estás conmigo? Creí que estábamos todos separados. Remy se encogió de hombros mentalmente. Cuando las cosas empezaron a ponerse raras, simplemente me fui a casa. Eso era muy típico de Remy, no le gustaban los problemas y disfrutaba observando cosas nuevas desde la seguridad de su pantano. Solo cuando sabía qué estaba pasando, salía. Carl se dio cuenta de que los demás probablemente estaban en la misma situación en la que él se encontraba en ese momento y frunció el ceño. Espero que estén todos bien. Hawk puede volar, y Kara también. Dana puede caminar por el aire, pero los dos clérigos, Thor y Rae, podrían estar en problemas. Pero tenía otras cosas de qué preocuparse. Ahora podía ver el suelo, o al menos una cordillera a lo lejos, y Nacht había llegado para planear a su lado. Qué curioso este juicio. Si hubiera habido alguien más en este caso, habría esperado que fuera el anciano, no tú, ofreció, siguiendo el paso de Carl. A mí también me impacta. Me pregunto cómo nos clasificó, o qué clase de prueba es esta. Claramente no nos clasificó por nivel de poder, y no tiene sentido clasificarnos por tamaño. Carl asintió. Aterriza ahí, en esa cornisa a media montaña. Luego, si necesitamos volar de nuevo, puedes subirte a mi lomo. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 584, El juicio del templo. Carl se dirigió torpemente hacia la cornisa, mientras aprendía poco a poco a maniobrar en caída libre con su armadura adaptada. Probablemente podría lograr el mismo efecto con una capa o manto si se lo ataba a los tobillos, por lo que quería recordar esta habilidad para más tarde. Cuando se acercaron al acantilado, Carl pudo ver que había una cueva al fondo, pero también pudo ver que había algo vivo allí. Hay algo ahí dentro, puedo ver el aura de su alma, le informó Carl a Nacht mientras se ponía de pie y renovaba su armadura para que tuviera un diseño más práctico. Luego atenuó la luz de cuerpo llameante para que no llamara la atención de lo que había visto. También tienes la visión del alma. ¿Cómo lo conseguiste?, preguntó Nacht. Es una ventaja de estar vinculado con Hawk, quien ha evolucionado a un Thunderbird de fuego fantasmal. Obtengo las especialidades sensoriales de mis bestias, pero la mayoría son duplicadas o inferiores a una versión que ya tengo. Pero tengo visión térmica, ecolocalización y visión del alma con las que trabajar, lo que irónicamente hace que sea aún más desorientador estar en el aire en la oscuridad. Nacht señaló con la cabeza hacia la entrada de la cueva. Vamos. Si estamos en una prueba, quedarnos aquí de nada nos servirá, pero podríamos tener ventaja sobre algunos de los demás, ya que encontramos algo vivo en cuanto aterrizamos. Tenía razón, había olvidado que debería estar viendo algo vivo, si es que había algo vivo en el juicio, pero Carl no había visto nada más vivo debajo de ellos, solo el suelo y las montañas. Nacht se dirigió a la entrada de la caverna, adoptando forma humana para caber en el reducido espacio. El techo medía más de 5 metros de altura, pero en su forma de dragón adulto, seguía siendo demasiado grande para caber en el espacio disponible. Carl también terminó con la habilidad brutalidad y se dejó encoger de nuevo a su tamaño normal, que de repente se sintió muy corto en comparación con la altura a la que se había acostumbrado en sus viajes por el Imperio Newborn. Así que no eres un humano excepcionalmente alto, simplemente mantienes una habilidad activa todo el tiempo para ser más alto. Es una elección extraña, comentó Nacht. También aumenta mi fuerza en un 50% cuando hay que levantar objetos pesados o luchar. Es mucho mejor tenerlo en efecto, pero si nos dirigimos a los túneles conviene que sea un poco más corto de lo habitual. Nacht se sonrió. Su figura humana era bastante grande, pero la de Carl medía aproximadamente 180 centímetros, más alto que la mayoría de las mujeres, pero no especialmente alto para un hombre. Sin embargo, era ancho y musculoso. El túnel tenía una suave pendiente y estaba cuidadosamente tallado, no era una formación natural en la piedra.
Carl usó movimiento silencioso para reducir el ruido hasta el punto de que la ecolocalización solo mostraba una imagen tenue, y dependía casi exclusivamente de la termografía para navegar en la oscuridad. Nag no parecía verse afectado en absoluto por la poca luz, así que Carl tomó la delantera y siguió el sinuoso pasaje que descendía hacia la montaña. Mientras descendían, Carl observó patrones en las paredes y le hizo un gesto a Nag para que se detuviera. Un golpecito con los nudillos en la piedra, que le dio una imagen del pasillo, le aclaró la situación a Carl. Había runas enanas talladas por las paredes que los rodeaban en dos líneas, una a la altura de la cintura y otra cerca del techo. ¿Puedes leerlas?, le preguntó a Nag, al percatarse de la magnitud de las tallas. El dragón creó una pequeña luz y empezó a murmurar para sí mismo. El sistema traducía, pero solo eran palabras al azar: piedra, forja, cerveza, profundidad, martillo. Entonces Carl se dio cuenta de lo que leían. Era un recuento de los nombres de los gobernantes de este lugar. Estamos en la legendaria ciudad de Graska, o, mejor dicho, en una réplica de ella. Este lugar albergó a una población de enanos hierro negro, y quizás, tras una prueba, aún lo siga siendo, explicó Nag. ¿En realidad ya no está habitado?, preguntó Carl. El dragón le sonrió. Probablemente no, pero nunca existió en nuestro mundo, para empezar. Si nos basamos en el momento en que se registraron las primeras leyendas, las minas de la ciudad real tendrían ya cientos de miles de años de antigüedad y seguramente se habrían agotado. Los enanos no habrían permanecido allí para siempre si solo hubiera piedra. Habrían reconstruido la ciudad en otra montaña cercana, pero cuando los enanos trasladan una ciudad, le dan un nuevo nombre, y la línea superior de runas indica claramente que se trata de Graska y que venimos por la entrada sur. Lo que más me interesa es qué causa ese brillo del alma. Hay algo vivo ahí abajo, y tan poderoso que ambos pudimos ver su aura desde la entrada. Carl se encogió de hombros y usó cuerpo llameante para traer de vuelta la luz. Podríamos entrar con orgullo en la ciudad, quizás sea un antiguo guardián abandonado. Esto es una prueba, y no hay razón para pensar que estén intentando jugar con nosotros, explicó. El dragón negro sonrió entre dientes. El joven humano aún tenía mucho que aprender sobre la verdadera naturaleza de los dioses y los miembros no dracónicos del panteón. Era un descuido común en las naciones humanas. Enseñaban sobre los dioses dragón, pero tendían a pasar por alto a los demás. Este lugar rezumaba poder ancestral, y ese poder ancestral se refería al dios sonriente, un antiguo dios demonio que una vez operó un sistema para los humanos distinto del que el dragón del mundo operaba en los mundos que protegía. Nag había escuchado rumores de que este humano con él se había encontrado con restos de ese sistema en el pasado, por lo que no era imposible que su suerte y afinidad por el destino los hubieran arrastrado a ambos a otra prueba alineada con el dios que ríe. ¿Qué sabes del dios que ríe?, preguntó Nag mientras caminaban por el antiguo corredor. El dios de las bromas y la ascensión. No mucho. Se supone que es el dios al que recurres cuando has llegado al límite y necesitas el favor divino para sobrevivir, pero según mis padres, su sentido de la justicia es cuestionable, y los favores a menudo se conceden de las maneras más inesperadas. Personalmente, creo que es el dios chivo expiatorio cuando las cosas no salen bien, y no quieres decir que la decisión de otro dios te causó dificultades, dices que es el favor del dios que sonríe. Nag sonrió entre dientes. En cierto modo, sí, las opciones de elección aleatoria en la selección del sistema, las que pueden cambiar tu género y especie. Casi seguro que son suyas, pero tienes razón sobre su aspecto. Es conocido por ayudar a los humanos a alcanzar el estatus de semidioses, incluso en épocas en que ningún otro dios lo deseaba. Este lugar podría ser una reliquia del dios sonriente, o el sistema antiguo que implementó. No se siente como energía de dragón, así que no creo que lo que hay aquí sea una reliquia del dragón mundial. Carl asintió. Si el príncipe Corbin tiene razón, este podría ser el lugar de descanso de un titán semidios. Debería haberle hecho más preguntas, pero esperaba viajar aquí con él.
Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 585, Montaña Grasca. Con la luz adicional, se hicieron más claros los detalles que habían sido pintados en las paredes, así como el hecho de que la ciudad probablemente no había tenido un final pacífico. Había manchas quemadas en las paredes y algunos cortes en la piedra que Carl había confundido inicialmente con marcas de herramientas eran en realidad golpes de armas. Eso le dio al área una sensación muy diferente a la de simplemente estar abandonada durante muchos años, y los dos intrusos comenzaron a moverse con un poco más de precaución mientras seguían la energía del alma hacia su fuente. El túnel terminaba en lo que parecía un distrito de forjas con hornos inactivos desde hacía tiempo. Sin embargo, los edificios estaban intactos y Carl aprovechó la oportunidad para echar un vistazo al interior de algunos a ver qué encontraba. El primero estaba completamente vacío, no era más que un caparazón de piedra, pero en el segundo había una forja cubierta de escritura mágica. Necesito un momento antes de continuar, nunca había visto algo así, le susurró Carl a Nag. Bien dicho, el hermano halcón me agradecerá por escribirle estas runas, no sé para qué sirven, pero si están en una forja, todas deberían estar relacionadas con el fuego, ¿no? Remy asintió. El dragón esperó pacientemente, consciente de la curiosidad de los humanos. Carl también era muy joven y no estaría familiarizado con las runas de la forja enana, no era algo que enseñaran en la escuela, y Nag desconocía si aún quedaban enanos en su nación. Antes de que se le pasara por la cabeza, no le había importado, quienes vivían en la nación del dragón dorado no le preocupaba. Las señales de batalla se habían visto por toda la ciudad durante su viaje, pero las casas habían sido cuidadosamente desalojadas y no había señales de la destrucción que suele acompañar al saqueo, no había enseres rotos ni objetos de poco valor, e incluso las pinturas de las paredes habían sido retiradas y no se habían dañado ni desechado. Quizás la batalla que obligó a los enanos Hierro Negro a abandonar la ciudad no era una batalla perdida, después de todo, podría haber sido simplemente inviable para ellos seguir viviendo allí. Nag señaló a la izquierda, es por ahí, por la abertura en la piedra y más arriba, hacia la cima. Carl siguió a Nag por la ciudad una vez que Remy terminó de copiar todas las runas que veía. La rampa ascendía en espiral hacia otra capa de la ciudad, con un diseño muy similar al que acababan de abandonar, solo que este nivel parecía más residencial y menos industrial. También había menos señales de batalla y más rastros de pertenencias abandonadas, tanto en las casas como en los carros junto a las puertas. La energía del alma estaba en este nivel, y Carl podía verla brillar desde su fuente, no se movía ni pulsaba en absoluto, solo un resplandor constante de inmenso poder interno. Al acercarse, Carl vio que el poder provenía de un sarcófago de piedra, pero no del titán semidios que el príncipe Corbin esperaba encontrar allí. La caja de piedra medía menos de 2 metros de largo, aunque se encontraba sobre un pedestal mucho más grande, rodeado de pilares de piedra cubiertos de runas y hermosos grabados. Fue entonces cuando el progreso se volvió difícil. Cada paso que Carl intentaba dar parecía someterlo a una tensión cada vez mayor, no una presión física, sino mental que le aplastaba el alma e intentaba doblegar su voluntad. Sabía que si cometía un pequeño desliz, instintivamente daría un paso atrás y ese probablemente sería el final de su progreso. Bueno, este es un desafío inesperado, comentó Nag mientras caminaba hacia la tumba con las manos a la espalda. Ah, sí, a mí no me parece tan difícil. Desde luego, lo tienes fácil, respondió Carl. Si bien eso es cierto, no puedo tocarla, cuento con la protección del dragón negro, dios de la muerte, mi alma es inmune a los ataques, sin embargo, eso significa que no puedo someterla al ataque de esta prueba para descubrir qué se supone que debe hacer. Tendré que observar tu lucha y ver si puedes acercarte lo suficiente para tocar la piedra que está colocada en la tapa.
Si logras hacer eso, recibirás una recompensa considerable. Hay inmensas cantidades de energía divina en este lugar, esperando a que alguien supere la prueba y la active. Carl continuó caminando hacia adelante, completamente concentrado en no dejar que la presión lo empujara al suelo, mientras pasaba el punto que simplemente estaba tratando de alejarlo. Fascinante, se te encoge el alma bajo la presión. Carl ni siquiera oyó las palabras de Nag, estaba completamente concentrado en la tarea. Desde fuera, parecería ridículo ver a un hombre adulto tambaleándose por la calle como si estuviera borracho. Pero la fuerza, normalmente invisible, era mucho más poderosa que cualquier cosa que Carl hubiera sentido jamás. Ni siquiera el aura que emitía el emperador de Newbon cuando se enfurecía era tan poderosa. Carl deseaba tener a Thor con él. Su fiel amigo sabría la mejor manera de cruzar la calle hacia su destino. Carl casi tropezó al pasar de la calle adoquinada a la suave grava que rodeaba la tumba. Apoyado en las rodillas e inclinado hacia adelante, Carl vio el objetivo, una gran piedra de ópalo blanco. Era la fuente de energía, y si tan solo hubiera podido tocarla, habría completado la prueba. Solo un poco más, hoy será un buen día, lo presiento. Nag sonrió entre dientes, emocionado por descubrir a qué clase de prueba los habían enviado para aceptar a un dragón con su poder. Era absurdo pensar que alguien hubiera organizado una prueba capaz de albergar tótems, a menos que este lugar fuera realmente una reliquia legendaria, pero allí estaba, y aunque no podía participar plenamente debido a su afiliación con el dios de la muerte, seguía siendo parte de la prueba. Carl podía sentir que su mente comenzaba a desmoronarse mientras daba otro paso hacia adelante, pero Remy, a quien no le afectaba la prueba en su espacio, estaba cantando mientras trabajaba en pociones, y eso fue suficiente para estabilizarlo y mantener a Carl en movimiento. Un último paso, y milímetro a milímetro minuciosamente, extendió su mano hacia el ópalo. Prueba completada con éxito. Cálculo de recompensas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 586, se completan los juicios del templo. La presión desapareció y el aura del alma que había estado filtrándose de la piedra se retrajo, dejándola como un simple ópalo que prácticamente vibraba de poder. De verdad lo lograste, veo el mensaje del sistema que indica que la recompensa está calculando. Carl le hizo un gesto de aprobación a Lord Nag mientras se sentaba en la grava de gema para recuperar el aliento y dejar que Cuerpo del Vacío recuperara el daño infligido a su alma. Recompensa calculada. Piedra de la evolución otorgada. Error. Algunas funciones no están disponibles. Aleatorización. Nag comenzó a reír cuando ambos vieron el mensaje al mismo tiempo. Te veré pronto, amigo, mucha suerte en seguir siendo un dragón. Carl sonrió. Habían pasado por todo eso, solo para obtener una recompensa fallida que ni siquiera funcionaba correctamente. El dragón negro de rango tótem parecía pensar que esto era lo más divertido que le había pasado en su vida, y su risa resonó por toda la ciudad mientras Carl esperaba descubrir su destino. Habilidad de avance óptimo seleccionada. Hierro interior rango 3, la carne es débil. Remy sonrió, bueno, no está mal, tu carne es débil, ese era el verdadero problema. Carl puso los ojos en blanco, ¿y qué haremos si me convierte en algo extraño? Entonces serás el hombre monstruo de verdad. Podemos seguir divirtiéndonos para siempre en lugar de volver al trabajo. Habilidad pasiva activa, hierro dentro de 3, iniciando transformación. Un dolor atravesó el cuerpo de Carl, peor que los efectos secundarios causados por cualquiera de los tratamientos experimentales que los agentes de la oficina en la academia le habían proporcionado, y sintió que sus huesos se rompían y luego volvían a crecer. Error encontrado, habilidad incompatible activa. Ajustando. No era necesario hacer ajustes. Carl estaba encantado con lo que se le había ocurrido, siempre y cuando no planeara empeorar el proceso.
Tenía que ser Void Body el que estaba alterando la implementación de la habilidad, pero en su condición actual, Carl no podía cambiar ninguna de sus habilidades, ni siquiera apagarla. Ajustes completados. Continuo. El dolor se reanudó, pero esta vez se estaba desvaneciendo hasta convertirse en entumecimiento, y Carl pudo ver partes de su cuerpo convirtiéndose en niebla antes de reformarse para lucir como originalmente. Una vez que la ola hubo cruzado todo su cuerpo, y Carl estaba bastante seguro de que el proceso se había completado, se puso lentamente de pie y puso a prueba su cuerpo. Se sentía igual que antes, pero sus pasos se sentían más pesados sobre la grava que antes. Estado pensó. Todo parecía similar a como era antes, pero con un cambio notable. Nombre Carl. Clase Maestro de Bestias, Maestro de Manada. Rango pendiente. Constitución Cuerpo de Hierro del Vacío. Bestias Unidas 5. Nunca antes había habido una fila allí para una constitución especial. Carl temía que lo convirtiera en algo distinto a lo humano, ya que la descripción de la recompensa decía evolución, y eso tendía a convertir a sus bestias en algo distinto de lo que eran. Pero una vez que pasó por los diversos detalles, Carl volvió a mirar hacia arriba. Rango pendiente. Significaba eso que estaba en plena transición de real a monarca. Si el cambio en su cuerpo hubiera provocado un ascenso, esta recompensa se consideraría una de las más altas jamás vistas. Nacht estaba distraído con la recompensa que había obtenido de la prueba, por lo que Carl esperó a que terminara con su progresión. Ahora eres el hombre monstruo de verdad, siento la diferencia, hueles a cara y a metal, Remy le informó mientras esperaban al dragón negro. Nacht recuperó lentamente el sentido y le sonrió a Carl, luego le transmitió un poco de energía. El poder llenó a Carl con un cálido resplandor persistente que se filtró en sus huesos y permaneció, alejando la extrañeza de su cuerpo rehecho. Parece que tu suerte es infalible, joven amigo, he alcanzado oficialmente el estatus de dragón negro antiguo, y con ello, obtuve el don del potencial. Sin embargo, el regalo no es para mí, sino para un sucesor. Normalmente, el ascenso se da en el propio nido, rodeado de la familia y el clan, y el más prometedor de la generación más joven recibe el regalo porque solo puede concederse en ese preciso momento. Hoy eres el único aquí a quien podría concedértelo. Así pues, has recibido el don del potencial, ordenado por el dios de la muerte, el gran dragón negro, que te eleves para siempre a los cielos y disfrutes del aura de divinidad que durante mucho tiempo les negaron a tus ancestros. La última parte parecía un ritual, y Carl podía sentir la resignación y consternación del dragón al enterarse de que un regalo así no podía ser entregado a su propia descendencia. Haré que tu legado quede orgulloso, aseguró Carl al dragón transformado con lo que esperaba fuera una sonrisa comprensiva. Nacht volvió a suspirar, luego volvió la cabeza hacia el cielo y cerró los ojos un instante, pero cuando volvió a mirar hacia abajo, había picardía en su sonrisa. Me pregunto, ¿qué nación tiene el mayor derecho sobre ti ahora? Me atrevo a decir que ya nadie te confundiría con un humano, y tienes la bendición de un dios dragón que ya no es el dragón mundial. Quizás deberías regresar conmigo y conocer a algunos de los líderes de la nación bestia. Sugirió. Carl sonrió entre dientes, tendré que volver pronto, pero sospecho que se espera que regrese a casa primero, al menos para registrarme. Sin embargo, necesito pasar por el templo de Witton antes de llegar, quizás haya una oportunidad de evolucionar a Thor, quien ha llegado al final de su camino natural de progresión. Si podemos aumentar su potencial al rango monarca con un recurso, entonces puedo usar las habilidades de mi clase para aumentarlo a partir de ahí. Nacht negó con la cabeza, no encontrarás nada más poderoso que el recurso sagrado que ha estado usando. Si tuvieran la capacidad de elevar a clérigos y seres sagrados al rango de monarca con cierta fiabilidad, los hombres bestia estarían entre las fuerzas más poderosas del planeta.
Desafortunadamente para ti, estarán más interesados en cómo lograste que Thor alcanzara el rango real que en poder ayudarte. Carl frunció el ceño. Supongo que eso lo resuelve, entonces tendré que forzar una evolución, y luego podré trabajar en encontrar la manera de superar su próximo cuello de botella. Probablemente Rae no se quede atrás, no ha evolucionado nada, y no sé hasta dónde puede llegar una araña baño de sangre por sí sola. Nag sonrió. Más lejos de lo que imaginas, son muy instintivos, y con un lugar seguro para avanzar, además de mucha sangre, sus evoluciones serán sutiles, pero poderosas. La diosa araña es bondadosa con sus hijos y a menudo tienen una adaptabilidad mayor de la que cualquier otra especie consideraría razonable. Carl sonrió entre dientes. Como permitirles aprender magia de tierra porque se bañaron en sangre de gigante de las colinas al ascender al rango real. Entiendo que a otras especies les parezca un poco irrazonable. Si los humanos pudieran adaptarse así, toda la especie sería una pesadilla. Nag se sonrió. Los humanos ya son un fastidio con su excesiva tasa de reproducción y uso de magia. Si pudieran evolucionar, probablemente los habríamos puesto en cuarentena. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 587. Tiempo de prueba. El juicio empezó a desvanecerse a su alrededor, y Carl se preguntó cómo les habría ido a los demás. No todos habrían entrado fácilmente a la ciudad desde la mitad de la montaña. Podría haber una entrada al pie, o quizás otros lugares en la zona donde podrían haber aterrizado y registrado. Cuando la visión de Carl se aclaró, estaba nuevamente en la cima del templo, donde los 3 clérigos más Thor los estaban esperando. Oh, bienvenidos de nuevo. Nos preguntábamos cuánto tardarían. Tessa los saludó con una sonrisa. Espero no haberte hecho esperar mucho. El arzobispo se sonrió entre dientes y Lotus sonrió entre dientes mientras se hacía acurrucada contra el costado de Thor. Se podría decir que sí, ya llevamos casi 2 días de vuelta. Carl y Nag se miraron confundidos, preguntándose si esto en realidad era parte del juicio y si aún no habían salido. 2 días. ¿Solo llevamos 1 hora y pico en el juicio?, preguntó Carl con cautela. Lotus levantó la vista de su siesta. Eso mismo pensábamos nosotros. Aparecimos en una aldea forestal llena de elfos, almorzamos con una clériga humana y luego volvimos aquí. ¿Recibieron una recompensa?, preguntó Carl, preguntándose qué clase de prueba habían pasado. Sí, lo hicimos, solo que aún no sabemos qué. Al revisar la interfaz del sistema, sigue apareciendo calculando recompensas, explicó Tessa. Eso hizo que tanto Carl como Nag creyeran aún más firmemente que todavía estaban en el juicio, pero luego Nag recibió un mensaje, lo que no debería ser posible en el espacio separado. Antes de continuar, ¿qué le pasó al príncipe Carl?, preguntó el arzobispo, agitándole la mano. Carl asintió. Supongo que conviene un resumen. Aterrizamos en una cornisa a las afueras de una antigua ciudad enana, luego, seguimos una poderosa aura de alma hasta un ópalo engastado en una tumba en las profundidades de la ciudad que nos ofreció una prueba y una recompensa. Recibí el don de la evolución y una habilidad llamada hierro interior que parece haber reforjado mi cuerpo y me ha otorgado una constitución especial. Parece que cambió parcialmente tu especie, o quizás la cambió por completo con cambios mínimos en tu apariencia exterior, replicó el arzobispo. Entonces puso una mirada curiosa en su rostro y abrió un portal. Jeeves, ven aquí y trae a tu asistente, exigió el anciano arzobispo. Un dragonante vestido de azul asomó la cabeza, luego asintió y desapareció de nuevo al lugar donde había estado. Solo un minuto después, regresó con una joven vestida de azul que inmediatamente hizo que Lotus se pusiera de pie y sonriera. Carl olfateó discretamente el aire y luego sonrió entre dientes. El joven era un dragón azul joven, no un dragonante. Lotus debió de notarlo antes que él.
Jill, qué bueno verte de nuevo, no te imaginarás lo que hemos estado haciendo desde la última vez que te vi, pregúntale al grandullón si puedes quedarte un rato después de que terminé de trabajar y nos ponemos al día, insistió Lotus, hablando tan rápido que sus palabras se confundían. Jill le guiñó un ojo y continuó siguiendo al clérigo conocido como Jeeves. Según la interfaz del sistema, su nombre era Geraldo, pero el arzobispo podría conocerlo por un apodo, o simplemente olvidó su nombre hace mucho tiempo y no se dio cuenta. Su eminencia, he traído todas mis herramientas, ¿qué especie nueva ha encontrado para mí?, preguntó. Sospecho que un don del sistema lo hizo perder su humanidad, me gustaría saber qué es, semihumano. ¿Algún tipo de monstruo? Una especie desconocida, respondió el arzobispo. Geraldo le sonrió a Carl, mi clase es académico, tengo una habilidad que me permite comparar una muestra con cualquier información que haya leído, así que, si te transformas en otra especie, debería poder saberlo. Carl asintió y el clérigo sacó una aguja. ¡Ting! Todos se giraron para ver qué era aquel ruido de metal contra metal, mientras Carl y Geraldo miraban fijamente la aguja. Bueno, eso fue inesperado, seguro que encontré una beta, ¿tienes alguna habilidad activa? Carl negó con la cabeza, tengo todas mis habilidades de invulnerabilidad y regeneración desactivadas, sin embargo, la nueva no es algo que pueda desactivar, al interactuar con otra habilidad que tengo, se convirtió en esa nueva constitución. ¿Hubo alguna otra rareza?, preguntó Geraldo, mi rango está en pendiente en este momento. El clérigo pareció impresionado, alcanzarás el rango de monarca una vez que termines tu ascenso. Increíble, estoy seguro de que todos estarán encantados de saber que habrá un nuevo monarca. Sin embargo, eso explica el problema, arzobispo, quizá necesite su ayuda, podría cubrir la aguja con energía sagrada para que pueda extraer una muestra de sangre. No tengo la fuerza suficiente para perforarle las venas. El arzobispo tomó la aguja y con cuidado extrajo una muestra de la parte inferior del antebrazo de Carl. La sangre salió de un negro intenso y ligeramente brillante, lo que intrigó a todos los presentes, Carl incluido. Nunca habían visto sangre así, y cuando Geraldo intentó analizarla, simplemente negó con la cabeza, no hay nada al respecto en ninguno de los materiales de investigación que he visto. Podría estudiar algunas de las entradas más desconocidas que no he priorizado, pero eso se refiere principalmente a especies extintas y criaturas míticas, explicó el clérigo dragón azul. Nag miró la muestra de sangre por un momento, luego tomó la aguja y dejó caer una gota sobre su mano. Creo que su habilidad lo ha alterado permanentemente, si le aplico pequeñas cantidades de energía letal, la sangre se regenera. Si estoy en lo cierto, no obtienes una lectura porque la habilidad que modificó su cuerpo está estabilizando la muestra, tendrás que enviársela a uno de tus científicos si quieres respuestas y tendrán que realizar una investigación completa, explicó el dragón. Tessa le sonrió al dragón con sorna, entonces dices que aunque se derrame su sangre, no se degradará. El dragón asintió, pero el arzobispo se dio cuenta de inmediato de la implicación. ¿Y si por casualidad imparte esa habilidad a sus bestias? Empezó el anciano clérigo. Una araña a baño de sangre inmortal, anunció Rae mientras el resto del equipo salía de la prueba al mismo tiempo. Gracias por ver, Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 588, para Thor. Bienvenidos de nuevo, ¿llegaron todos sanos y salvos?, preguntó Carl. Con la mayor seguridad posible, esa prueba fue una locura, y no teníamos a los clérigos, ni a Thor ni a Remy, ni siquiera pude conseguir que me diera cosas de su espacio, por suerte, las mejoras que les aplicaste a todos seguían activas, respondió Rae. Está bien, tuviste una prueba muy diferente a la del resto de nosotros, no había nada contra lo que luchar en la nuestra.
Rae pareció absorta en un grato recuerdo por un momento. Kara y yo aparecimos con Dana y Ofelia, y Hawk estaba en el cielo sobre nosotras. Pensamos que todos los demás se habrían separado, pero entonces aparecieron el tocino furioso, los zombies y la mujer topo, y no del todo humanos, y algunos azules no del todo humanos. Todo estaba atacando, y logré aplastar a la dama zombie nuevamente, pero con un agujero en el medio de la piedra, por lo que salió despedida por los aires. Ofelia sacudió la cabeza con consternación, mientras Dana hacía todo lo posible por no reír. La berserker regresó a su forma original por primera vez en semanas, y fue extraño escuchar su voz normal, en lugar de la voz más profunda de su forma de hombre oso, mientras agregaba detalles a la explicación. La prueba nos dijo que recibiríamos una recompensa por cada objetivo eliminado antes de que se agotara el tiempo. Claro, con las 3 bestias, buscábamos objetivos a mitad del tiempo, y nos expulsó con 10 minutos restantes, pero me dio una recompensa, así que supongo que lo hicimos bien, añadió. Dana asintió. También me dio una recompensa, pero dice que está calculando, así que la recompensa aún está pendiente. Estoy pendiente también, señaló Hawk. ¿Cómo que estás pendiente? Recibiste una recompensa por la prueba. No del todo, estoy a medio camino de monarca. Mi habilidad avanzó mientras jugaba con lo que no es comida, y ahora estoy pendiente. Oh, Hawk había aprendido una palabra nueva, y encajaba bastante bien con su situación. Pronto ascendería a monarca, pero algo lo detenía. Quizás era su espacio. Carl también estaba atrapado en el limbo, así que podría ser una deficiencia en los niveles o la calidad de la energía almacenada. No lo creo, los espacios tienen mucha energía, Remy le informó mientras trabajaba en más pociones curativas para entregar al grupo, para que tuvieran algunas si ella no estaba cerca. ¿Hay alguien aquí que tenga que hacer una selección dentro de la interfaz del sistema?, preguntó Carl, preguntándose cuál era el problema. Remy, ¿por qué no sales? Quizás ese sea el problema. Remy permaneció en su forma de reina naga y salió para agarrar a Lotus, levantando a la pequeña clériga en un transporte de princesa. Uno tras otro, todos confirmaron que no tenían nada pendiente de seleccionar, así que el sistema debió de haberse bloqueado y no estaba procesando las recompensas a su velocidad habitual. Bueno, si de todas formas vamos a esperar, ¿por qué no le damos una poción a Thor y vemos si eso cambia algo? Aquí está, lista, sugirió Remy. Los dos tótems rieron entre dientes. Ver lo que la bestia inventaba con respecto a las nuevas creaciones era un entretenimiento brillante. Bueno, no hay nada que perder. Thor estuvo de acuerdo, todavía preocupado de no obtener nada más que una habilidad duplicada que Rae y Carl ya podían usar. Pero él inclinó obedientemente la cabeza hacia atrás para que Remy le diera la poción que había mejorado, y el poder surgió a través de él y también de los espacios de la bestia. Muy por encima de ellos, el trueno retumbó y el poder surgió del templo debajo de ellos mientras Thor comenzó a crecer. Oh, funciona muy bien, debería encontrar cosas buenas para alimentar a todos, exclamó Remy. Su aumento de altura no fue excesivo, pero Thor parecía haberse vuelto notablemente más largo que antes, en proporción a su altura. Carl calculó que el aumento de longitud entre sus piernas era de poco más de 1 metro, con aproximadamente la misma cantidad añadida a su cola, mientras que la bola blindada del extremo se había vuelto casi dorada, al igual que sus cuernos. Thor fue sin duda el primero de ellos en alcanzar el rango de monarca, y aunque Carl no tenía un nombre propio para su evolución, parecía que Nag sí. Vaya, ¿no es interesante? Encontraste la manera de convertir un cerro relámpago en un cerro trueno divino. Thor bramó alegremente al darse cuenta de que la poción no lo había decepcionado y que, en realidad, estaba por delante de los demás por primera vez. No por mucho tiempo, pues Carl sentía que el cuello de botella se había liberado y que Hawk avanzaría en los próximos minutos, pero Hawk estaba feliz de dejar que su hermano pequeño se llevara la victoria.
Y has conseguido otra bestia divina de rango monarca. Debo decir que el potencial de esta bestia maestra es absolutamente increíble, corrigió Nag. En realidad, podría tener una idea al respecto, aún no puedo hacerlo, pero creo que para cuando sea un señor supremo, debería poder enseñar la habilidad básica para crear un espacio bestia a otros. Una vez que tengan eso, deberían poder despertar con la clase o elegir una variante similar durante su próxima prueba de avance, explicó Carl, principalmente para beneficio del arzobispo, quien actualmente le estaba dando a Thor suaves masajes en la cabeza mientras examinaba los cambios. Fascinante, de verdad que cambió de especie con solo una poción. Sabía que era posible para algunas bestias, pero nunca imaginé que un cerro relámpago lo lograría. Las probabilidades son menores que las de una carpa saltando por las puertas celestiales para convertirse en un dragón, comentó el arzobispo. Nag soltó una carcajada al pensarlo. Existía una leyenda, pero que él supiera, no era más que eso. Ningún dragón conocido había evolucionado jamás de una carpa, aunque se decía que, en sus inicios, cuando el sistema estaba activo, algunos provenían de especies inferiores como los dragones y los dragonantes. ¿Qué nuevas habilidades obtuviste, amigo? Carl le preguntó a Thor, quien estaba inmerso en las palmaditas en la cabeza. Rayo eterno no ha cambiado. Tengo pisotón trueno y zona relámpago, ambas parecen bastante divertidas. Eso es todo en cuanto a nuevas habilidades, pero estoy trabajando en la nueva de Ofelia, golpe gravedad, así la llamó. Creo que la tendré pronto. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 589, Runas del Destino. Recompensa calculada, recompensa aleatoria, libro de habilidades. Experiencia adicional del 20%. En la experiencia de Carl, esas recompensas de experiencia adicional eran las que generaban cambios enormes e inesperados en el nivel de poder de una persona, ya que parecían ser retroactivas por algún tiempo y no solo aumentaban la bonificación que obtenías por la prueba. O bien eso, o bien los ensayos dieron lugar a una afluencia masiva de poder desde el principio. Carl revisó su inventario en busca del libro de habilidades que estaba encima de una pila de suministros que quedaron de los elfos del otro continente. Esa parecía ser una ubicación profética, o tal vez fue un recordatorio de áreas en las que Carl todavía tenía carencias. Poseía una defensa increíble para alguien de su nivel, y sus habilidades de ataque eran potentes y completas, ideales para casi cualquier objetivo. El combate no era un área donde careciera de talento. Incluso tenía movimiento silencioso para operaciones sigilosas, además, fuerza y resistencia para carreras largas, así que el sistema le había dado algo en lo que no se había centrado realmente durante su desarrollo. Habilidades no combativas. Habilidad de grado épico, creación de runas. Creación de runas, el fino arte de inscribir runas de poder mágico para complementar las habilidades de un objeto mágico. Carl lo pensó un momento, no tenía habilidades de artesanía y no estaba seguro de que añadir runas a las pociones de Remy fuera realmente útil. Sin embargo, conocía a alguien con una habilidad que encajaría muy bien con la creación de runas. Los tatuajes de mejora de Morgana, combinados con la creación de runas, proporcionarían beneficios increíblemente poderosos al objetivo. Una vez que regresaran a casa, tendría que encontrar la manera de dedicar tiempo a estudiar sus habilidades, o incluso un libro de la biblioteca con más detalles sobre los tatuajes mágicos. Carl usó el libro y un lenguaje entero comenzó a fluir en su mente, completo con reglas de sintaxis. El lenguaje era mucho más complejo que los idiomas comunes hablados y escritos, con más de 6000 runas base que se componían para formar una oración de una sola palabra. Luego se unieron de una de 8 maneras diferentes para crear un concepto complejo con un orden de activación para el efecto mágico que estabas tratando de crear. Incluso con el libro de habilidades que le enseñaba cómo funcionaba, Carl no estaba seguro de poder comprender completamente la habilidad.
Mientras Carl se dedicaba a descifrar un idioma completamente nuevo, todos a su alrededor veían cómo su estatus cambiaba y, en la mayoría de los casos, avanzaban. Si bien Carl había dejado atrás el rango real, con Thor y Hawk ascendiendo al rango monarca junto con él, todas las damas habían alcanzado el rango real. ¿Cómo funciona esto? Los chicos avanzaron y nos quedamos atrás, Kara se quejó. Pero tienes una habilidad de rango monarca, Remy le recordó. Aún no los alcanzo, necesito esforzarme más. Cuando sea monarca con una habilidad de rango supremo, podré probar a todos los dragones. Remy consideró cuidadosamente el resultado de eso. Sí, creo que debería funcionar. Si es desintegración la que avanza de nuevo, puedes escapar en una burbuja de seguridad. Halcón se expandía rápidamente mientras avanzaba de nuevo y ocupaba su lugar entre los monarcas del reino de las bestias. Con una envergadura de 30 metros, el ave del trueno de fuego fantasmal era tan grande como la mayoría de los dragones adultos, y sus habilidades innatas superaban con creces las que la mayoría de las bestias podían presumir. Su fuego probablemente competía con el fuego del dragón en potencia pura, pero los dragones no tomarían bien que Carl se lo sugiriera directamente. Eran criaturas orgullosas y disfrutaban de la idea de ser superiores a otras especies. Al terminar su avance, Carl se dio cuenta de que tenían visitas. El portal ya estaba cerrado, así que debió de estar distraído un rato, pero a Rae no le preocupaba y no perdería oportunidad de burlarse de Hawk por no haber visto el peligro. Carl se giró hacia el recién llegado y vio a un Overlord desconocido, junto con el coronel Valerie de la Oficina de Desarrollo de Élite. Coronel Valerie, qué oportuno, tengo cosas que contarle, la saludó Carl y luego se volvió hacia la otra persona. Señor monarca, disculpa, yo tampoco sé quién eres, ¿cómo es posible? Hay tantos señores supremos y monarcas ahora que es posible que ni siquiera nos conozcamos, respondió el hombre. Carl lo revisó con la interfaz del sistema y vio que era un guardabosques, pero su sistema no estaba completamente activo y no le estaba dando su nombre a Carl. Entonces, solo tenía que revisar a los Overlords que conocía, pero ninguno de los Rangers se parecía en nada a este hombre. Debía ser uno de los activos ocultos de la nación, no uno de los ídolos poderosos que se presentan al público. Soy Carl, del grupo del año pasado en la Academia Divina Dorada. El Señor Supremo asintió. Soy Joram, destinado principalmente en la frontera de los gigantes de la montaña. El coronel estaba de visita en mi puesto cuando recibimos el mensaje de que habían encontrado a su grupo. Carl asintió. Olvidamos avisar a alguien a dónde íbamos. Disculpen las molestias. El Señor Supremo sonrió entre dientes. Llevan meses desaparecidos, no sé qué han estado haciendo, pero es posible que haya una diferencia temporal en esta prueba. La siento debajo de nosotros, pero por alguna razón no puedo acceder a ella. Carl asintió. Tienes que subir todos los escalones, pero ninguno de nosotros sospechaba que había pasado tanto tiempo, creía que solo habían pasado unos días. La coronel Valerie lo miró de arriba a abajo, comparando el físico mejorado de Carl con el de su nuevo estudiante. Bueno, lo bueno es que te perdiste el invierno, casi todo, al menos. Los exámenes de fin de semestre en la academia se acercan pronto, y el mes que viene empiezan las vacaciones de primavera, explicó. Carl le guiñó un ojo a Dana. Pedimos que nos lleven de vuelta. Podemos ver si mi balcón sobrevivió y tal vez presentar los exámenes para graduarnos formalmente. El Señor Supremo Joram sonrió. ¿Qué examen? Todos los profesores son comandantes, ¿recuerdas? Un mago de rango real destruiría el equipo de prueba, y no resistiría mejor lo que te hayas hecho. Carl se encogió de hombros. Mejora física basada en habilidades. El sistema la llama hierro dentro de rango 3, pero no es una mejora primaria, es algo que desarrollé porque me lesionaba accidentalmente con habilidades físicas. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido. Capítulo 590, Distorsión del tiempo. Lord Nag,
El dragón negro era el único al que no le preocupaba perderse varios meses de tiempo. Después de todo, era un venerable dragón del dios de la muerte, había dormido siestas de más de 2 meses. ¿Cómo van las cosas políticamente? ¿Debería haber sido más cuidadoso?, preguntó el arzobispo. Todo está estable por el momento. Los dragones blancos enviaron un tótem para asegurar el buen funcionamiento de la iglesia, mientras que el ejército ha aprendido a llevarse bien con el gobierno civil y las élites. En general, todo ha ido lo mejor posible y sus subordinados han demostrado ser bastante capaces. Sin embargo, no ocurre lo mismo con la situación en el continente en general. El incidente del orbe, como se le ha llamado, fue solo el comienzo. Contamos con 9 mazmorras estables más en el continente, todas apareciendo y estabilizándose en los últimos 2 meses. 8 de ellos son de rango ascendido o inferior, 1 es de rango comandante. Sin embargo, ese no es el problema. La nueva mazmorra de rango de comandante también despierta aleatoriamente a miembros del grupo que completan el desafío con un grupo al que nunca antes habían entrado. Conocemos hasta ahora 18 casos en 4 países diferentes. El arzobispo respiró hondo. ¿Y dónde estará esa nueva mazmorra de rango de comandante? La coronel Valerie dudó antes de responder. La capital Newbon, ciudad Newbon, apareció sobre un antiguo monumento en el centro de la ciudad. Ahora son 2 mazmorras estables de rango comandante en la misma nación, y no tenemos forma de verificar cuántos monstruos han accedido al sistema. Sin embargo, con la restricción y el hecho de que no parece ser un despertar garantizado para un solo miembro, como hemos observado en el de nuestra nación, no debería estar muy lejos de nuestra estimación. Ya lleva abierto 6 días. Claro, no podían verificar los números si no hubiera alguien que los inspeccionara con la interfaz al entrar y al salir. Los monstruos tendrían el mismo aspecto al entrar y al salir, no era como si subieran de rango inmediatamente al activarse el sistema. Sin embargo, tener una mazmorra de rango comandante justo en tu ciudad capital sería una gran ventaja una vez que terminara el caos de otras naciones intentando obtener acceso. Nag refunfuñó molesto. ¿Cuántas otras mazmorras estables confirmadas hay en Newbon? Valerie negó con la cabeza. Ninguna. Hay una mazmorra de rango ascendido en Varia, cerca de la frontera con la nación Bestia Divina, pero todas las demás mazmorras nuevas aparecieron a lo largo de la costa o en islas, así que todas están nominalmente bajo control humano, excepto esa y la de Ciudad Newbon. Nag frunció el ceño. ¿Varia es una nación humana, o simplemente quieres decir que es la única que no apareció cerca de la costa? Está a 20 metros del río que marca la frontera oficial. Sin embargo, hay un nido de fénix en las ruinas donde se abrió el portal, y la matriarca no deja que nadie se acerque a su nido. Carl se animó y el coronel Valerie se sonrió. Eso te incluye, de hecho, te incluye explícitamente. No sé dónde se conocieron, pero ella te llamó por tu nombre como alguien que debía mantenerse alejado hasta que sus huevos eclosionaran. Lord Nag, usted también está en esa lista, al igual que Ortos, el bibliotecario Gareth, Doug Mackenzie, el rey de Creliston, una súcubo llamada Marie y el señor supremo Leafa de Newbon. El resto del continente simplemente recibió advertencias generales. Carl y Nag intercambiaron una mirada confusa. No sabían qué le habían hecho al Fénix, pero podría haber sido solo una premonición. Las visiones básicas del futuro podrían ser confusas, y el Fénix podría haber prohibido la entrada a todos los que vio en ellas. El arzobispo se encogió de hombros. Ese no es nuestro problema, aunque es extraño que todas las mazmorras estén apareciendo en los confines del continente. Tendré que averiguar qué está pasando en el resto del mundo. Lord Nag, si me permite convencerlo de que pregunte también a algunos de sus contactos en el extranjero, esto podría ser un despertar mundial. El arzobispo abrió un portal y los dos pasaron a través de él, pero antes de que alguien más se moviera, el portal se cerró y Carl se quedó mirando a un muy consternado señor supremo Joram. ¿Acaban de hacerlo?, preguntó.
Sí, son así, creo que son viejos amigos, a veces están tan en sintonía que da miedo. Ahora, ¿tenemos alguna forma de que nos recojan o tendremos que huir y dejarte aquí con el coronel mientras buscamos a los peludos hombres bestia? Lotus se sonrió y apretó el puño en señal de agradecimiento por esa idea, mientras el coronel Valery suspiró y señaló el suelo cerca de la base del templo. Hay un helicóptero ahí mismo, si seguimos el río hacia el norte hasta el lago, podemos sobrevolar el agua y estar de vuelta en la capital por la mañana, explicó. Carl miró hacia abajo y un piloto que le resultaba vagamente familiar le hizo señas. Le devolvió el saludo y le sonrió con suficiencia al coronel. Espero que tengas las piernas bien, falta mucho para llegar al final. Ni hablar, llamaré al helicóptero para que venga. ¿Cómo crees que llegamos hasta aquí? Estabas completamente fuera de sí, ¿verdad? Nueva habilidad, estaba absorto en los detalles, aún así, me sorprende que nadie me advirtiera sobre el helicóptero. Rael lo pensó, sabes, un momento no estaban aquí, y luego estaban bajando en rapel a la plataforma. Puede que el tiempo siga siendo extraño aquí, no recuerdo para nada que viniera el helicóptero. Carl le indicó al coronel que llamara al helicóptero. Creo que el tiempo sigue siendo extraño aquí, no solo dentro del juicio, sino también aquí en la cima del templo. Si esperamos mucho más, podríamos volver a desaparecer durante semanas o meses. Eso puso las cosas en movimiento, pero incluso cuando estaban subiendo al helicóptero y saliendo del templo, Carl pudo ver que el sol del mediodía se estaba desvaneciendo en el horizonte. Bueno, parece que volaremos toda la noche, pero aún podemos llegar a la capital a tiempo para el desayuno. ¿Cómo van sus raciones? ¿Llevan bastante tiempo en el campo?, preguntó la coronel Valery, al notar la falta de mochilas. Ofelia sonrió entre dientes. Estamos más que bien, con los dos clérigos y la tendencia de Carl a acaparar carne, todavía no hemos tenido una mala comida. Gracias por ver Wolfie Comics 2.0, no olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.